muy bien. El día de hoy va a haber demasiado chisme, preguntas, cosas que ustedes se habían preguntado desde hace años. Hoy le voy a dar punto y final. Y también pues cosas que me han pasado recientemente, cosas que han querido saber de mí. Y bueno, realmente para este video no les pedí a ustedes que me hicieran como una serie de preguntas, porque son preguntas que los he visto siempre en muchos comentarios, en cada cosa que he subido. Los he visto, entonces son preguntas que yo ya lo tengo en mi cabeza. Así que espero que con este video ya no queden más dudas. Por favor, también denle punto y final a toda esta situación que les voy a compartir desde ahora en adelante. Así que quédense a ver el video hasta el final porque va a estar súper bueno el chisme. Comenzar con las preguntas así como leves y vamos a darle un poquito de intensidad a la situación. Y una de las cosas que me han estado preguntando mucho estos días es que cómo sigo de salud. Muchas gracias de verdad a todos los que se han estado preocupando por mi salud. La verdad es que este año, como ya les había contado, si ustedes no se habían dado cuenta, la verdad es que había estado pasando por cosas un poquito complicadas con mi salud este año precisamente. Ya les había compartido ese video, si no lo han visto, chéquenlo. Bueno, les cuento, de salud, ahorita yo me siento súper energética, como pueden ver, como siempre me han visto. Estoy súper bien, creo que ya me recuperé al 100 de las cirugías que tuve. Y en cuanto al tema de mi situación como mujer, que también tuve unos problemas, no ha habido todavía una solución al 100 que me haya hecho un cambio. Pero ahorita estoy tratando de descansar un poquito los medicamentos, porque como les digo, desde los inicios de este año estuve tomando medicamento diario de varios tipos. Entonces como que quiero descansar un poquito cualquier tipo de tratamiento. Me han estado también ustedes mandando muchos mensajes sobre algunas sugerencias, lo que algunas de ustedes han estado haciendo, y se los agradezco también. Espero que en algún momento pueda otra vez volver con ese tratamiento, pero como que sí, me sentí un poquito cansada de tantas cosas que me hice. O sea, en general estoy bien, no me duele nada y creo que con eso estoy feliz. Y pues una vez más, muchas gracias por preocuparse. La siguiente pregunta no tiene que ver con algo reciente, sino algo que me han estado preguntando desde creo que los inicios de mi carrera. Siento que ustedes siempre me han visto como que con la cara súper limpia, como que sin imperfecciones, que nunca me han visto con un grano en la cara. Y bueno, sí, me han preguntado cómo es que le hago para cuidar mi piel. Bueno, para responder a esta pregunta mejor se los muestro directamente para que lo puedan checar detalladamente y sepan que Jex nunca miente, no tiene secretos, todo es 100% real. Bueno, pues este producto de la marca Foreo, que se llama UFO2, es un aparatito que básicamente te hace una ayuda extra al usar algún tipo de mascarillas. Por ejemplo, los de ahorita que tengo son de Foreo y me gusta mucho porque son desarrolladas en Corea y me da mucha confianza. Una cosa muy cómoda que podría decir de este producto es que no lleva ningún tipo de pila, solamente lo cargas. Y antes de usarlo, lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Foreo en tu celular. A ver, primero déjenme cambio el idioma del celular a español porque yo lo uso en coreano, se me hace más fácil, más práctico. Una vez descargada la aplicación, ya te va a reconocer el aparato en tu aplicación y ahí te van a salir estas opciones. Por ejemplo, yo trato de usar la opción de tratamientos y aquí escoges las mascarillas que tienes disponibles de Foreo. Y si no es así, tú puedes configurar el tipo de tratamiento que quieras usar. Por ejemplo, en la noche, yo ahorita estaría usando el de Cold Late Night. Y le das comenzar. Asegura la mascarilla activa UFO en el dispositivo, colocando el anillo de sujeción de nuevo en su lugar, con el logotipo de Foreo orientado hacia arriba. Ok, creo que no hay fallas porque te va explicando todo paso a paso. Lo que vamos a hacer es poner esta mascarilla, que es el tratamiento que yo elegí, y lo voy a poner en este arito de este lado. Le damos en comenzar en nuestro celular y ya empezó. Miren. Respira lenta y profundamente y permítete relajarte mientras este masaje facial con calor derrite el estrés y nutre profundamente tu piel. Sí. Las luces LED rojas revitalizan tu piel y la dejan más suave, más lisa
y más flexible. Ven a mí, suavidad. Las pulsaciones T-Sonic se combinan con la luz LED roja para mejorar la circulación de la sangre y restaurar la elasticidad de la piel para una tez más luminosa. Eso, muy bien, ven a mí. Tu tratamiento de mascarilla inteligente ahora está completo. Bueno, pues básicamente la aplicación, la chica les explicó todo lo que está haciendo este aparato en mi cara. Al usar este aparato, las mascarillas no duran como 10, 15, 20 minutos, solamente 2 minutos. Y como que la voz de la chica así como que te relaja de más. Y esas cosas súper buenas que te va diciendo como que... ¿Qué? Me estoy haciendo más joven. Ven a mí, suavidad, hidratación. Esto realmente no importa en qué momento del día lo hagas, pero yo de preferencia lo hago de noche para no ponerme encima otras cosas, así para que se quede durante toda la noche y así se haga la cosa más ven a mí, ¿no? Y pues ya, ahora que tengo la mascarilla, lo único que falta es irme a echar a dormir. Bueno, ya estamos otra vez de regreso, chiquitos. La siguiente pregunta es ¿por qué ya no subes videos? Bueno, es que, o sea, no es solo una razón, hay muchas razones, los cuales podrían parecer excusas. Como les dije, como que me dio el bajón en cuanto a mi situación como emocional en el momento en el que estuve pasando por todas esas cosas relacionadas con mi salud. Pero bueno, dejando eso de un lado, creo que todo esto también tuvo que ver mucho con las vistas, que la verdad sentía que ya no veían mis videos. Bueno, creo que es algo real, no lo sentía, sino que era real. Sí, me llegué a desanimar mucho. Me he estado tratando de animar sola. Al principio que empecé a notar como que ya que la gente se alejaba un poquito de mis contenidos y todo, fue el año pasado, me parece, que todavía estaba en México, pero, o sea, la verdad me he estado preguntando muchas cosas. ¿Por qué será? Ustedes también estarán escribiendo en los comentarios: Jex, pues ya no veo tus videos porque ya están bien aburridos, ya es lo mismo, etcétera. Y sí, de verdad estoy siendo muy honesta en este video contándoles sobre pues estas cosas que sí me dio mucho. Hasta el año pasado yo estaba como muy deprimida, de verdad, no quería hacer nada, lloraba, no les miento, peleaba mucho con mi familia, estaba siempre, no sé, de mal humor. Creo que se dieron cuenta cuando me han visto muy desactiva. Entonces, sí, siempre trato de, pues hasta el momento, pensar de la manera más positiva posible, estar siempre con la energía que pues ustedes ya conocen. También llegó un momento en el que pensaba que tenía que dejarlo todo, pues mis padres decían que ya me veían muy mal, muy afectada con todo esto. Entonces sí, también veía la opción de pues terminar todo esto, pero no, o sea, no, yo jamás podría hacer eso, la verdad. Lo que he logrado hasta el momento, por lo menos, o sea, es algo muy grande para mí. He estado tratando y sigo tratando de encontrar como alguna manera de pues mejorar la situación, pero estoy bien, chiquitos, estoy bien. Bueno, siguiente pregunta es, bueno, esto tiene que ver, ahora sí, el chisme de los años que siempre me han estado preguntando desde 2018, me parece. Fue, bueno, ustedes saben, si me han seguido desde hace mucho, pues sabrán que pues en algún momento existió el K-Team, los 3 amigos. Bueno, esto tiene que ver mucho con Coreano Vlogs y ahora sí le voy a dar punto y final a la situación. Bueno, les quiero decir que realmente no pasó nada con él. Nunca nos peleamos, pero pasó, o sea, nos dejamos de hablar. ¿Por qué? Porque siento que, no sé, tal vez él se fue por otro camino y yo me fui por otro camino. Para ser honesta con ustedes, la verdad, la amistad que yo tuve con ellos fue muy grande para mí, porque pues yo empecé con ellos, con Juan y Cristian, y si no hubiera sido por ellos, la verdad es que yo pues no estaría aquí realmente valorando todo lo que tengo y pues sufriendo, como les estaba diciendo hace rato, sufriendo por todo lo que tengo. Pero como sea, es algo muy valioso en mi vida y no sé, o sea, simplemente pasó.
Pero sí les puedo decir cuándo pasó más o menos esto. Fue cuando en los primeros momentos en el que él decidió irse a vivir un rato en México, pues ahí en ese momento todavía nos hablábamos súper bien. Yo recuerdo que yo estaba en Corea y él estaba ahí y nos hablábamos muy bien. Me decía, ¿cuándo te vienes? Hay que grabar. Te estás perdiendo de todo lo que hay, todo lo que podemos hacer en México. Y yo sí, ya voy a ir. Y fue cuando me quiso presentar a su novia. Bueno, en ese momento era su novia. Y yo estaba muy emocionada, ¿no? De querer conocerla y todo. Pero no sé, o sea, creo que fue lo último que platicamos él y yo. Ya después fui a México y nada, no hubo nada. Pues ya, ahí fue. Entonces, pues yo sentí que tenía que dejar las cosas así. O sea, respetar lo que él quería hacer. Pero como les digo, esas personas, esa relación que tuvimos fue algo muy importante para mí, y lo cual sí me dio mucho también. Lloraba también porque tenía muchos recuerdos. Entonces era pues imposible de un día para otro olvidarlo todo, ¿no? Pero ya después de ahorita que han pasado 3 años, 4 años, siento que estoy bien. Estoy ya, o sea, superando todo eso. Estoy feliz por su felicidad, por todo lo bien que le ha estado yendo en México. Y si en algún momento él me volviera a hablar, yo estaría súper feliz otra vez. La verdad, sin rencor, sin nada de eso. Y la verdad es que creo que no le reclamaría nada, porque pues sí, soy una persona muy pacífica. Soy alguien que no le gusta pelear mucho. La verdad, soy alguien que no se enoja, o más bien no sabe enojarse con la gente. Y entonces sí, así está la cosa, chiquitos. Entonces hay que darle punto y final a esto. O sea, ya para que sepan qué es lo que realmente pasó. O sea, no pasó nada. Esa es la razón. Y la siguiente pregunta es: Jex, ¿vas a volver a México? ¿Te vas a quedar a vivir en Corea? No saben cuántas ganas tengo de volver. México es mi hogar, de verdad. O sea, yo viví toda la vida, prácticamente toda mi infancia en México. Pues algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Entonces sí, voy a volver a México, pero en cuanto las cosas mejoran. O sea, el maldito coronavirus no me deja hacer nada. Y más en estos días en Corea, últimamente se ha estado haciendo más complicado todo. Bueno, no solamente en Corea, sino en todos los países están saliendo más tipos de virus y sus variantes que están todavía más mortales. Uy, y la vacuna que todavía no me toca. Uy, no. Y aunque me vacune, la verdad es que hay que estar sin movimiento, sin estar saliendo a otro país. Probablemente sea yo alguien que pueda estar moviendo el virus. Entonces, yo siento que ahorita todavía no es momento de hacer viajes, chiquitos. Entonces, voy a esperar hasta que la cosa a nivel mundial mejore. Así que por el momento así voy a estar, chiquitos. Me verán siempre muy energética, pero les digo, también soy humano y tengo mis momentos de tristeza. Soy alguien que no le gusta compartir ese tipo de cosas. Soy alguien que prefiere compartir cosas buenas, positivas. Entonces es por eso que si en algún momento yo me siento mal, prefiero no estar compartiéndoles nada de eso, para que no se preocupen tampoco. Pero sí, o sea, pues de vez en cuando es bueno tenerlos al tanto, ¿no? Entonces, bueno, chiquitos, pues muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que con este video se hayan sacado de muchas dudas. Y antes de despedirme, chiquitos, les quiero decir que si no me ven activa en YouTube, me pueden ver un poquito más activa en Instagram o en TikTok. Así que síganme en todas mis redes sociales. Y pues nada, chiquitos, recuerden que los quiero muchísimo. Cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!